Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos otra vez a Doctrina Online. Hoy nos iniciamos con introducción a la doctrina. Vamos a ver si puedo bajar este banner. Comparto con ustedes este pensamiento de una autora cristiana. No sé si todavía vive. El amiguito tuyo, Ah, papelón. ya va por aquí. Cuidado con el micrófono, mi hermano, que ningún micrófono esté abierto. A menos que vaya a intervenir en un momento dado alguien, ¿no? Ok, sí me están escuchando, ¿verdad? Gloria a Dios. Este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Las doctrinas o enseñanzas divinas están esparcidas por toda la Biblia como flores en un campo blanco. El estudiante reverente anda en el campo recogiendo las flores y haciendo ramilletes de ellas. Esto es lo que hacen sus estudios de doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Como vamos a ver más adelante, la doctrina bíblica contiene varios temas. Son temas que están en las escrituras. Entonces, así como en el campo se agarra y se forman ramilletes, y ustedes ven que luego es en la floristería que si el ramo de rosas, un ramo de tulipanes, y así pues, flores, distintos ramos de flores. Entonces, eso es lo que se hace en el estudio de doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad está esparcida por toda la Biblia. Ese es el campo blanco. El buen estudioso, entonces, hace ramos, va reuniendo todos esos pasajes y eso es lo que conforman un cuerpo doctrinal. Entonces, es buena, me gustó esa ilustración, por eso la comparto. Creo que lo dije al presentar, sí, no fue que lo dije cuando presenté el plan de estudio. Doctrina 1 tiene estos 5 temas. Introducción a la doctrina, que estamos viendo hoy, Sagradas Escrituras, la doctrina de Dios Padre, la doctrina acerca del hombre, el ser humano, y la doctrina de Jesucristo, Dios Hijo. Estos son los objetivos, el contenido que vamos a ver. Conocer la importancia de la doctrina y su relación con el diario vivir del creyente. Si lo que aprendemos de la palabra no tiene una trascendencia para el diario vivir, no tiene sentido. Fíjense que el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día, porque cada día, el Señor dijo, tiene su afán, pero lo que nos interesa es que cada día tenga su pan. Bueno, la doctrina que la aprendemos es para aplicarla diariamente. Entonces, conocer la importancia de la doctrina y su relación con el diario vivir del creyente. 2. Definir conceptos, doctrina, dogma y teología. 3. Discutir y participar en base al conocimiento propio sobre la salvación de Dios y su pacto hecho con el hombre. Me propongo que veamos estos 3 objetivos. Luego vamos a estudiar e indagar sobre la existencia de Dios, su autorrevelación a nosotros. Aquí bajé mucho el banner. Y su palabra como medio revelador. 8. Realizar un patrón de estudio doctrinal. No se asusten que esto está así, pero es algo sencillo. Aprender y desarrollar conocimientos sobre las diferentes fuentes de doctrina. Aprender cómo investigar doctrinas e investigar y autoevaluar nuestro desarrollo como creyentes.
Entonces, conocer la importancia de la doctrina en relación con el diario vivir del creyente. Esto nos lleva a ver los objetivos de la doctrina. Uno, aclarar dirección de vida. ¿Qué rumbo lleva tu vida? Es una expresión que seguramente han escuchado. O hacia dónde te llevan tus pasos. Es otra expresión que tomé así recuerdo yo que había una canción, un libro que decía así, ¿qué rumbo llevan tus pasos? No sé si les ha pasado que a veces hemos estado tratando con una persona y con el tiempo descubrimos que esa persona es de profesión médico. Y entonces de repente decimos, oye, ¿verdad? Que no, y que tiene pinta de médico. Eso es doctrina. El médico tiene una forma de, de vivir la vida, de ver la vida, evaluar la vida. Por otra parte, un abogado tiene una concepción de la vida que es imposible. No es que uno va a andar por la vida llevando una etiqueta, que a veces lo hacemos, de la profesión. No, no. Pero esa formación de la persona sale a relucir en su modo de vivir. No es menos con la doctrina cristiana. Entonces, por eso, aclara dirección de vida. A veces, cuando nos enfrentamos ante situaciones que hay que tomar una decisión, ahí florece cuáles son los principios, cuáles son los valores, en qué creemos. Y eso nos va a llevar a tomar tal o cual decisión, a enrumbarnos por un camino o por otro. Entonces, por eso, aclara dirección de vida. Y está allí ilustrado dice que hay una intersección, ¿no? De rayado peatonal. O sea, por allá, cuando los profetas le hablaban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, le decían, no te faltarán tus maestros que te digan, este es el camino, este es el camino. De eso se trata. No es acumular simplemente conocimiento para saber cómo llenar un crucigrama, el significado de una palabra. No, es que eso se traduce en decisiones, en modo de vivir la vida, en dar una respuesta adecuada, en poder dar un consejo en un momento determinado. Doctrina. Ofrece al creyente un significado de la vida. ¿Sí? Cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos convertimos al Señor, nos hacemos creyentes, cristianos, cualquiera sea la manera de identificarlo. En realidad, fíjense que no se trata de llegar a algo, a algún lugar. No, se trata de empezar a caminar. Por eso, la doctrina ofrece al creyente un significado de la vida. Porque a veces la proclamación del Evangelio insiste mucho en dejar la vida que llevamos. Ajá, pero eso no, la vida pasada, la vida pecaminosa, en fin, la vida antigua ya pasó. Pero, ¿qué hay de nuevo? Pues la doctrina, la enseñanza de la palabra, permítame decirlo de ese modo, la palabra misma, la palabra de Dios, que en doctrina está organizada como varios ramilletes. El ramillete que habla de la doctrina en sí, un ramillete que habla de las Sagradas Escrituras, un ramillete de flores acerca de el hombre creado por Dios, otro ramillete acerca del Dios Hijo. Eso le da significado a la vida. No es simplemente que yo renuncié al pecado, no, yo tengo un norte en la vida. Yo emprendí un caminar con Dios. Jesucristo se presenta como
camino, verdad y vida. Quiere decir entonces que cuando la persona conoce a Jesús, ciertamente murió al pecado, pero no es que quedó muerto en vida. Murió al pecado, pero comienza la verdadera vida. La vida eterna empieza en la tierra. No es que cuando yo muera Dios me da la vida eterna, no. La vida eterna. Mis palabras son vida, dijo el Señor. La vida empieza aquí. Es muy fácil para los que no conocen a Dios. No, el infierno está aquí en la tierra. Aquí se hace lo que se paga. Algunos que quieren decir, no, cuando se está pensando, no, es que fulano debería recibir castigo. Entonces dicen, no, es que el castigo debe ser aquí. Bueno, la vida eterna es aquí. Empieza aquí, porque nacimos de nuevo. Entonces empezamos a vivir la vida. Otro objetivo, hacer entender al discipulado. ¿Qué es eso de discipulado? ¿Qué es eso de que yo ahora soy discípulo de Cristo? ¿Qué es eso de que yo soy hijo de Dios o que soy testigo? ¿Qué es eso que yo soy ciudadano del reino de los cielos? Muy bonito, muy bello, me gozo. Siento al Señor cuando escucho eso. Pero, ¿qué significa? El estudio de doctrina te lo hará entender mejor. Te dará las bases escritural para que se convierta en vida testimonial. Definir conceptualmente doctrina, dogma y teología evangélica. Como todavía hoy me estaban entregando pruebas, este objetivo 2 vamos a dejarlo para más adelante. Dentro de este definir conceptualmente doctrina, dogma y teología, vamos a ver que la doctrina tiene cuáles son las posibilidades y cuándo son los límites del estudio doctrinal. Porque se nos abre un abanico de posibilidades, de temas a estudiar. Y como he dicho, nos da dirección, nos da significado, no, mucho que estudiar, mucho que conocer, mucho que aprender. Pero ya va. El estudio doctrinal tiene también, o bien sea la doctrina, la teología, tiene sus límites, que es lo que vamos a ver acá. El conocimiento teológico o doctrinal es posible porque Dios ha hablado y ha obrado en la historia de los hombres. El clásico pasaje de Hebreos 1, que no lo podemos saber de memoria. Ustedes seguramente lo han oído. Este viene siendo como el prefacio, la introducción de la carta a los hebreos. Prefacio, pensando en libro, ¿no? Pero originalmente el libro, la epístola a los hebreos, como el nombre lo indica, es una epístola, es una carta, ¿no? Es uno de los libros de la Biblia, pero en principio una carta. Por eso hablé de prefacio. En todo caso, la introducción dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, es decir, a los antiguos, por los profetas, en estos postreros días, recuerden que los postreros días, el autor aquí está hablando de los días del primer siglo. Allí empiezan los postreros días, cuando hace su aparición Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hay una descripción allí acerca de Cristo muy interesante. Pero quiero puntualizar aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través del Hijo hecho hombre. Entonces, es posible que nosotros conozcamos la palabra de Dios sencillamente porque Dios habla. Es decir, la doctrina no es un cúmulo de conocimiento, no es la perspicacia del hombre que descubrió a Dios, que llegó a conocer a Dios, no, es que Dios habló, habló. Y como Dios habló, es por eso que tenemos la posibilidad, sus criaturas inteligentes, de conocer a Dios. Pero no solo habló, sino que ha obrado en la historia de los hombres. Si ustedes leen
el libro de Lucas, van a ver que hace alusión a las autoridades romanas. Y el libro de Hechos igualmente. ¿Por qué se nombra a personajes que según la historia no eran nada virtuosos? Los Césares, el César, Poncio Pilato, los Herodes, porque saben que hay varios Herodes, es una dinastía herodiana. Entonces está Herodes el Grande, está Herodes Antipas, está Herodes Agripa, hombres impíos de paso, gobernantes impíos. ¿Por qué la Biblia los nombra? Porque en el contexto de la historia, Dios intervino en la vida del hombre. Dios intervino en la humanidad. Por eso es que estamos diciendo, cuidado con los micrófonos, por eso es que decimos, Dios ha hablado y ha obrado. Otro ejemplo, bueno, dentro de ese contexto que estoy hablando, no otro ejemplo, sino un ejemplo específico. ¿Por qué Jesús nace en Belén? Porque un gobernante de este mundo dictó un decreto donde todos debían ser, los naturales de esa región, debían ser empadronados. Eso fue lo que motivó que José y María fuesen a empadronarse. Y eso coincidió con que a María le vino el alumbramiento. Entonces, fíjense que hay una historia no contada en los libros de historia a nivel secular, que es la historia de la salvación, como vamos a ver. Pero esa historia de la salvación permea las páginas de la historia, aunque los historiadores no lo tomen en cuenta. Dios ha obrado. Y como Dios ha hablado, y como Dios ha obrado, como dice la palabra, no se ha quedado sin testimonio. Por eso es que podemos conocer a Dios. El conocimiento teológico es el punto siguiente. O doctrinal es posible porque el hombre ha sido creado de tal manera que puede conocer verdaderamente, aunque no completamente. ¿Quién conocerá las profundidades de Dios? Se pregunta el apóstol. El Espíritu Santo. Ah, pero entonces, ¿qué tanto puedo conocer yo a Dios? No voy a conocer completamente, pero voy a conocer verdaderamente. Es decir, Dios no lo puedo colocar, a Dios no lo puedo colocar en un tubo de ensayo. Dios es trascendente. Dios es tan grande, pero sí puedo conocer hasta el punto de que ese conocimiento me lleva a la salvación. Ese conocimiento no es completamente todo lo que puedo saber de Dios, pero la verdad que conozco de Él es suficiente para que yo pueda con ello alcanzar salvación e incluso tener una relación con Dios. Ni el científico más prominente, supongamos un astrofísico, llega a conocer toda la plenitud del firmamento. Pero lo que ese astrofísico conoce, lo que él conoce, excede a lo que podamos conocer el resto de los mortales que no practica esa disciplina. No obstante, es muy poco lo que él conoce del universo. Pues Dios es infinitamente más grande que el universo. Si el hombre no puede llegar a conocer en su plenitud
el universo físico, mucho menos conocerá a Dios en toda su plenitud. Pero lo que de Él conocemos es suficiente. Es suficiente para llenar el vacío de nuestra existencia y para llevarnos por el camino verdadero. Tercer punto. La expresión intelectual de la verdad es la meta de la investigación doctrinal y teológica. La expresión intelectual de la verdad es la meta de la investigación doctrinal. Pero ahora solo conocemos en parte, en espera del día cuando conoceremos como somos conocidos de Dios. Es una expresión del apóstol Pablo, 1 Corintios 13:12. Entonces conoceré como fui conocido. Es importante, dice el apóstol Pedro, que estemos preparados. Bueno, no doy la cita ahora, pero la vamos a ver más adelante. Para dar razón de nuestra fe. Eso implica raciocinio, racional, una fe racional. Nuestra fe no es meramente intelectual, ciertamente es espiritual, pero fíjense que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo, con toda tu mente, con todo tu corazón. La mente nos habla de razón. Ninguno conoce a Dios por su sabiduría, pero hay un mundo que reclama respuesta y debemos estar preparadas para dar. Los apóstoles son el mejor ejemplo, especialmente Pablo, que él utilizaba la, la metodología de su tiempo, incluso la superaba. Quiero decir, el método de los filósofos de su tiempo para enseñar su filosofía, lo toma Pablo para enseñar la verdad de Dios. Por eso es la expresión intelectual de la verdad es una meta de la investigación doctrinal. Yo voy a aprender la palabra para yo tener cómo dar razón de mi fe. Que no es un invento, no es simplemente que yo soñé y tuve una experiencia. Sí, tuve una experiencia, pero hay una razón de mi fe que está expresada en las escrituras, la cual yo debo conocer. Entonces, por eso debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Y ese es el propósito del estudio doctrinal. Posibilidades y límites de la doctrina es lo que estamos viendo en este punto. Aparte de las posibilidades que nos ofrece la doctrina o la teología, también existen límites. Nuestro entendimiento es finito. No llegamos, no podemos saberlo todo. Job 11:7 tiene una expresión que que encierra una gran verdad. Es un dicho de uno de los amigos de Job, Sofar, y él plantea en su debate con Job esta pregunta. ¿Conocerás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Llegarás tú? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Nuestro entendimiento es finito. No llegamos a saberlo todo. Me acuerdo que yo estaba chamo cuando escuché que la ciencia había avanzado tanto que era imposible que un solo hombre, una sola persona, por intelectual, por científico que fuese, abarcara todo el conocimiento humano. Era imposible hace, qué sé yo, 50 años. Imagínese hoy que fue necesario que se creara la inteligencia, como es, artificial, para que alguien o algo pueda abarcar
todo el conocimiento humano. Quiere decir que hay límites, intelectualmente, física, fisiológicamente, hay límites. No llegamos a aprenderlo todo. Podemos leer la Biblia en un año, hay planes para leer la Biblia, pero estudiarla, hacer un exégesis de toda la escritura, bueno, tendría que dedicarse completamente. Y sin embargo, Dios te va a sorprender, siempre enseñándote algo nuevo, de un pasaje que ha sido requete leído. El estado imperfecto de las otras ciencias, la búsqueda constante de conocimientos, es otra limitante. Un grupo de científicos llegaban a la conclusión que era imposible llegar a saberlo todo. Lo inadecuado del lenguaje humano. Piense que la palabra de Dios en principio fue escrita en hebreo, arameo, griego. Y desde entonces se tradujo en hebreo y arameo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero ese Antiguo Testamento, que es la Biblia judía, se tradujo, su primera traducción fue al griego, que era la lengua que se hablaba vamos a decir, en la época de Cristo, que sería como decir el inglés hoy en día. Se tradujo al griego, el idioma universal del mundo conocido entonces. Y de allí, bueno, se tradujo, hubo la palabra de Dios en sirio, y así fue avanzando hasta que hoy en día tenemos la palabra de Dios inclusive en lenguas. Pero el lenguaje humano sigue siendo inadecuado en el sentido de que no puede expresar totalmente a Dios. Como aquel canto que para adorar a Dios dice, a veces me faltan las palabras para decirte lo que eres, algo así. Para adorar a Dios. Imagínate, es que realmente no hay suficiencia. Lo incompleto de nuestro conocimiento de las Escrituras. Fíjense, yo estaba leyendo Lucas y hay una serie de palabras allí en la historia de Saqueo, que si usted lee esa palabra y a lo mejor no tiene esa versatilidad en el manejo, entonces tiene que tomar notas, porque la palabra publicano, la palabra sicómoro, eh, y así para ir, si es alguien que está nuevecito empezando, entonces el fariseo, entonces tiene que ir anotando para ver, oye, ¿qué significa eso? Claro, eso está al alcance, hay un diccionario bíblico, Biblia de estudio, etcétera. Pero eso es una ilustración de lo que pasa, de que realmente es, si el universo es tan amplio, dije hace rato, mira, la palabra de Dios es más vasta que el universo. El silencio de la revelación bíblica sobre ciertos temas. Un tema de moda, pues, yo digo de moda, pero que más bien está en el tapete, porque eso lo vengo escuchando yo durante décadas. ¿Puede el cristiano participar o no en la política? No hay un versículo que te diga específicamente sí, no. Sin embargo, se puede buscar y va a encontrar razones para una u otra posición. Eso simplemente es un ejemplo que se me ocurre ahorita, ¿no? Pero el hecho es que hay ciertos temas que la Biblia, vamos a decir, no hay algo expreso. Por ejemplo, hace décadas también, la, vi- este, la, puede existir, pueden existir los extraterrestres. Ah, no, la Biblia no, tampoco es un libro de astronomía, de cosmología, no tiene por qué decirlo. Lo que quiero decir es que la revelación bíblica guarda silencio sobre ciertos temas, que lo que se diga puede caer en la especulación y no necesariamente de mala intención. Entonces, lo que estoy resaltando en todo caso no es sobre esos temas en específico, disculpen que haya metido eso así, pero lo que quiero decir es que hay un silencio sobre ciertos temas. Eso es otra limitante para ese estudio de la doctrina. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es considerar eso, que hay veces hay un punto de, bueno,
No digo que sea el mejor método, pero yo por lo menos a veces anoto cosas. Si de repente no tengo la respuesta, yo la anoto y lo tengo por ahí. Y seguro que con el tiempo voy a ir encontrando, si no la respuesta de sí o no, pero me voy a ir recibiendo luces. En todo caso, lo que estoy resaltando es que las limitaciones que existen para el estudio doctrinal. Por último, la falta de discernimiento espiritual. Hay gente que sencillamente, dice el apóstol, no recuerdo ahora si Judas, que sencillamente buscan y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque falta el discernimiento. Pero como nosotros no estamos aquí como sabedores, como conocedores, como sabiondos, sino como gente que queremos conocer, Señor, danos tu luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Envía tu luz y tu verdad y ellas nos guiarán. Señor, dame entendimiento para saber cuál es la voluntad tuya revelada en esta escritura. E ir tomando nota de los pasajes. Y de qué manera ese pasaje me edifica, de qué manera me corrige. ¿Qué me propone ese pasaje? ¿Cuál es el desafío de ese pasaje? Son métodos para nosotros estudiar las escrituras. Pero en este caso estamos hablando del estudio doctrinal. Bueno, la base de la escritura. Es válido, lo que estoy diciendo. A ver, el siguiente punto. La doctrinas histórico y moralistas evangélicas. Eso es un título un poco así, ¿no? Bueno, ¿a qué quiere decir esto? La doctrina evangélica, llamada también doctrina y teología reformada, porque recoge los grandes principios de la reforma del siglo XVI, que fue en el fondo un volver a los orígenes. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el siglo XVI no había iglesia católica en el sentido como se conoce hoy en día e iglesia protestante. Se hablaba de iglesia católica en el sentido de que era una sola iglesia, universal, porque católico significa eso. Iglesia católica, iglesia universal. Se había acuñado la palabra entonces, no para diferenciarla de un protestantismo que no existía todavía. Entonces, es una sola iglesia. Pero entonces los reformadores se levantaron porque entendieron que la iglesia se venía pervirtiendo. Había mucha contaminación. Bueno, y se levantaron. Entonces surge de allí la reforma. Por eso dice, volver a los orígenes. Nos hemos apartado, se han introducido cosas que no es el cristianismo al principio, y eso fue lo que protestó. Donde, bueno, una de las cosas que se ha dicho es que la venta de las indulgencias se estaba construyendo allí la gran capilla, entonces se decía, bueno, si tú aportas, entonces tú vas a tener, como decir, un bono. Te daban un bono para tu salvación, un bono para sacarte del purgatorio, qué sé yo. Empezaron esas doctrinas y de allí nace la reforma. Bueno, dicho así, a grandes rasgos. Entonces la doctrina evangélica nace de allí. Enseñanza contrapuesta totalmente a otros movimientos como el católico romano y de otras corrientes. Lutero nunca se quiso separar de la iglesia. Sencillamente, pues tuvo que marcar un camino porque no llegó a un entendimiento. Gozosa obediencia a la autoridad soberana de Dios, tal como ésta se expresa en su revelación, registrada hoy en los libros canónicos de la escritura hebreo-cristiana. Nuestra escritura, ¿por qué se llama escritura hebreo y cristiana? Porque la escritura hebrea, la Biblia de los judíos, como dije antes, el Antiguo Testamento de nuestra Biblia es lo que conforma la Biblia judía, porque ellos no aceptaron el Mesías, no creyeron en Jesús como el Mesías, por lo tanto, para ellos no existe el Nuevo Testamento. Ellos todavía esperan al Mesías, vamos a decir así, en forma general. Para ellos la Biblia es el Antiguo Testamento. Y ya, eso lo vamos a ver cuando estudiamos las escrituras. ¿Alguna pregunta? ¿O avanzamos? De aquí sale esa expresión si alguna vez, si ustedes la han oído o si alguna vez llegan a escucharla. La sola escritura. Los reformadores hablaban la sola escritura
Habían 5 solas. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, sola gracia, sola fide, solus Christus, sola escritura. Lo que no está en la escritura no es palabra de Dios. Fue el grito de la reforma. Llegamos a este punto, a ver cómo estamos de tiempo. Este objetivo 3 lo vamos a dejar pretendía, pero quise darle oportunidad, hermanos, a su presentación. Pero este objetivo 3 lo vamos a ver a continuar en la próxima clase. Discutir según el conocimiento propio sobre la salvación de Dios y su pacto con el hombre. Entonces, aquí hay 3 aspectos. Los grandes temas de las doctrinas teológicas no son otros que los grandes temas de la revelación bíblica. En otras palabras, las doctrinas que nosotros estamos estudiando no es un invento de ciertos teólogos, de ciertos obispos. No, no, no. Son los grandes temas que, como la ilustración inicial, ¿se acuerda? Son que se forman recogiendo las diversas flores que están esparcidas por el campo. Entonces, los grandes temas de la doctrina teológica no son otros que los grandes temas de la revelación bíblica. El tema central es la cruz de Cristo, punto focal de toda teología y doctrina. Y a partir de ella fluyen todas las demás realidades divinas. Es decir, todo lo que nosotros podemos estudiar en doctrina, todo lo que podemos estudiar en doctrina, el punto focal es la cruz de Cristo. Fíjense que iniciamos el estudio de la Biblia en el libro de Génesis y ya allí está Cristo. Cuando después que el hombre y la mujer, como decimos, nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, y viene Dios y allí mismo emite juicio, que le dice a la mujer, con dolor parirás. Pero entonces le dice, pondré enemistad entre tu simiente, eso está en el 3:15, pondré enemistad entre ti, perdón, esto es cuando se refiere cuando se dirige a la serpiente. Le dice a la mujer, con dolor parirás y todo esto. Entonces luego le dice a la serpiente, la maldice, ¿no? Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, de la mujer. Y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ese versículo es el primer anuncio de que Cristo Jesús vendría a este mundo. Ya en Génesis. Y allí cuando le dice, la simiente de la mujer, que en el Nuevo Testamento se aclara que es Cristo, te aplastará en la cabeza, le dice a la serpiente. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te aplastará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Cristo vino a aplastar a Satanás, pero él fue herido en el calcañar, es decir, él sufrió, él pagó el precio en la cruz. Y esa fue su victoria, que él como hombre sufrió y experimentó la muerte física para poder liberar. A ver, entonces decíamos que la cruz de Cristo es el punto focal de la doctrina cristiana. Martín Lutero dijo, la teología de la cruz
es la teología de la luz. No olviden que aquí estamos discutir y debatir en base al conocimiento propio sobre la salvación de Dios y su pacto con el hombre. ¿Han visto esta imagen alguna vez? Ben-Hur. Voy a hablar de un personaje de ficción y dos personajes de la vida real. Ben-Hur es una obra, a ver, ¿me están escuchando ahora sí? Ok. Sí, se Ben-Hur escucha bien. es un personaje, gracias, hermano. Es un personaje de ficción. Es una obra de literatura más conocida mundialmente por la película o las películas que se han hecho en torno a. Ben-Hur es un personaje del primer siglo, de la época de Cristo. Era una persona acomodada, ¿no? Material, socialmente, que fue traicionado por un amigo de la infancia. Este amigo ahora era oficial del ejército romano y acusó, al parecer injustamente, a Ben-Hur, quien entonces fue condenado por el imperio a las galeras, viendo que esa gente que remaba en las grandes naves que surcaban el mar, prácticamente un esclavo, un trabajo muy duro. Y Ben-Hur se llenó de odio. Lo cierto es, voy a recortar la historia, él iba cargado de odio y él entendió que su madre y su hermana habían muerto mientras él había vivido esta experiencia de la prisión y de haber sido, pues, de la noche a la mañana despojado de todo. Luego él supo que su madre y su hermana habían sido muertas y más odio había en su corazón. Él lo que quería era vengarse, él quería venganza, él quería sangre. Pero resulta que un día descubre que su madre y su hermana sí estaban vivas, pero eran leprosas. Esto es en la época de Cristo. Pero Ben-Hur, aunque se alegra de la vida de su madre y su hermana, pero entonces hay esta desgracia de que eran leprosas. Pero resulta que estas mujeres fueron sanadas por Jesús y eso cambió la vida de Ben-Hur. Él vivía clamando venganza. Su vida giraba en torno al deseo de vengarse. Pero ese, ver lo que Jesús hizo, y luego él estuvo presente en la crucifixión. Y cuando él ve como aquel hombre que había sido tan bueno, que había sanado a mamá y a su hermana, y había hecho tanto bien, era crucificado, aquello cambió la vida de Ben-Hur. Y él más bien después se hizo un seguidor de Cristo a partir de allí. Y ese odio fue transformado. Es lo que Martín Lutero quiso decir cuando dijo, la cruz es la luz. Cuando, por eso el objetivo es hablar sobre la salvación en base al conocimiento propio. Cuando la persona va a la cruz, cuando el ser humano, el hombre, la mujer, llegan a la cruz, hay una transformación. Fíjate, esto es un ejemplo de ficción. Pero del mismo modo, esta historia en hombres como él. Este, en la foto que ven allí, Charles Colson, fue un líder que sirvió, formó parte del círculo íntimo del presidente Richard Nixon.
Era un hombre que llevaba una carrera como que vertiginosa, ascendiente o ascendente, que él ha podido llegar hasta ser presidente de los Estados Unidos, el historial que él tenía. Pero este hombre de la noche a la mañana se vio envuelto en aquel caso que se conoció como el caso Watergate, que hundió al presidente Richard Nixon, quien tuvo que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos. Pero todo cayó en torno a este señor Charles Colson, quien de haber estado en un pedestal, su vida se derrumbó y cuando se comprobó que él había mentido ante el tribunal, él fue condenado, no sé si por perjurio o algo así, y él fue reducido a prisión. De haber estado en un pedestal político, terminó en prisión. Pero en la prisión, bueno, él estaba destruido, pero él dice que tuvo un encuentro con un predicador que le habló del Evangelio, le presentó el mensaje de la cruz. Y Charles Colson dice que él ese día lloró como un niño. Fue a prisión a cumplir su condena, pero él era otro. Y allí vemos, él salió de la cárcel y los presos le decían, sí, los de tu clase van a la cárcel, pero después que salen se olvidan de los que estamos aquí. Y él le dijo, nunca los voy a olvidar. Él escribió un libro que en español se llama Nací de nuevo, donde él cuenta su testimonio. Y después que salió de la cárcel, él se dedicó por entero, creó una fundación para ayudar a la familia de los presos y Dios lo levantó con un ministerio a las cárceles que tuvo alcance mundial. Inclusive él llegó a estar en uno de los países, no recuerdo de los países de Sudamérica, no me acuerdo si Perú, uno de esos países. Charles Colson. La cruz hizo el cambio, como dice Oni. Este señor que ustedes ven allí, bueno, la imagen es, ¿cómo se dice eso? Es una imagen de referencia. No es la foto de la persona a quien me voy a referir. Pero la foto que está en el cuadro más pequeño es la fachada del templo pentecostal de Katia hace años, décadas. Pero hubo un señor que ese sí está, lo sentí más cercano, el hermano Ramón Ramos, un hombre que él, bueno, no voy a decir toda la historia, pero él perdió la vista, él quedó ciego. Pero este hombre tenía un gran odio hacia un funcionario que le había disparado a su hijo y su hijo quedó paralítico. Y él anduvo buscando a ese policía para darle muerte. Pero en esa búsqueda él tenía mucho odio. Resulta que él padecía de, de, de glaucoma y quedó ciego. Y un día lo invitaron a alguien que había un predicador en la iglesia que supuestamente decía él, oraba por los enfermos. Pero cuando el hombre, él por cierto estaba casado con una hermana siendo ella cristiana, se casó con él, que era mundana. Él cuenta el testimonio así. Pero él llegó a la iglesia, ya ciego, a ver si oraban por él. Pero él dice que después que él escuchó el mensaje, él entendió y dijo, yo no necesito la vista, yo lo que necesito es salvación. La cruz hizo el cambio en Ramón Ramos. Yo conocí a su hijo. Bueno, lo conocí a él, pero por supuesto yo hice amistad con su hijo, que me llevaba unos 10 años, yo era un chamo adolescente, y esa familia me nutrió mucho espiritualmente. Y Ramos, hijo, fue para mí como una especie de mentor espiritual. Son experiencias de salvación. Te pregunto, mi hermano querido, mi hermana querida, ¿cuál es tu experiencia de salvación? Seguro que cada uno de ustedes tiene una historia. Bueno, hoy hablaron un poquito así por encima.
pero seguro que cada uno tiene un testimonio de cómo el Señor movió todo para conducirte un día a la iglesia o para recordarte un día el lugar que tú ocupaste en la iglesia. Y así cada uno es una experiencia de salvación. Ciertamente, mi hermano, dice Tomás. No todos, ojo, porque hay gente que quiere decir, hacer ver que todos los evangélicos tuvieron una vida desfasada, una vida delincuencial. No, no, perdón. Hay gente que como este Colson ocupaba un lugar, un pedestal muy alto, soberbio seguramente, ah, y de la noche a la mañana, o mejor dicho, un día entendió que eso no era suficiente. Si no, no se convirtiera gente que ha ocupado, como este mismo hombre de que estoy hablando, que ha ocupado algún lugar prominente en la sociedad, pero un día descubre que hay un vacío en sus vidas. Hoy precisamente estaba leyendo, no se me quedó el nombre, por allí lo tengo, de un ateo, un intelectual, un escritor, que el Papa lo invitó, ¿no? Le hizo una invitación a este hombre con libertad para ir con él a una gira y cubrir su gira. Y el hombre escribe un libro. Él se confiesa ateo, ateo, que él quisiera que Dios existiera, pero él habla de su mamá y él quería preguntarle al Papa, porque su mamá estaba muy enferma, si él tenía una base para poder decirle a su mamá que si ella moría se iba a encontrar con papá en el cielo. Pero lo que quiero enfocar es que este hombre ateo, que él dice, bueno, hoy en día prefiero decir que soy agnóstico, porque así como el cristiano no puede demostrar que existe Dios, un ateo no puede mostrar científicamente que Dios no existe. Entonces me declaro agnóstico. Pero no, para mí, Dios no es el Dios que pinta y tal y que sí. Ese es un ateo. Pero entonces él dice en la entrevista que le están haciendo, yo quisiera, él dice, la fe no es algo que tú la quieres, no, la fe se tiene o no se tiene. Oye, eso me maravilló, porque es que la fe es un don de Dios. Nadie puede ir a la farmacia a comprar fe para ser salvo. La fe viene por el oír la palabra. Entonces este hombre decía, yo admiro a la gente que tiene fe, hermanos. Y sabe lo que a veces hace el diablo. Nos dice al oído que nuestra fe no vale o que no tenemos fe. Y luchamos contra eso. Y se lo digo con propiedad. Cuando viene la duda, dudas terribles, o cuando tú, entonces porfiamos que yo no tengo fe, no. Si le dices al Señor, dame fe, ya tienes fe. Entonces es vivir la fe, es entender que nuestra salvación es un don de Dios. Y por eso estamos hoy, esta noche, conectados, porque esa salvación es un don que Dios nos ha dado. Y sintámonos bienaventurados de poder expresar esa y esa salvación. Me gustaría que me dijeran dos o tres cositas antes de terminar la clase de esto que hemos visto hoy, porque estamos hablando de la fe desde ese conocimiento, desde esa experiencia, la salvación desde esa experiencia. Sí podemos creer que somos salvos, tenemos esa seguridad, podemos tener esa seguridad de la salvación, porque algunos por allí dicen que nosotros no especulamos. Amén, Zenaida, una manito que sí. Definitivamente acercarse al trono de la gracia cambia la vida, escribe Schusneide, sí.
A mí me gusta mucho un himno que he oído, no sé, no sé si está en el himnario, que dice, la cruz hizo el cambio. Entonces, ese debe ser nuestro centro, nuestro foco. Vamos a ver qué me dice por acá. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Amén. Sí. Y en nadie más. En ningún otro hay salvación. Gracias. Sí, somos. Fíjense que cuando en el sermón del monte, perdón, en el sermón de Pentecostés, Pedro se levanta y Esteban también hace lo mismo. Ese que ustedes crucificaron, el Señor lo ha hecho, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no ha sido otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, sigamos el consejo, mis hermanos, del libro de los Hebreos. No descuidemos nuestro don. Aferrémonos a ello. Esto que ustedes están haciendo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Sí, así es. La verdad nos hará libre. Y a ese decimos, Cristo es la verdad. Sí, Él es la verdad. Pero la verdad está en la palabra, está revelada en la palabra. Y lo más increíble, dice Schneider, es que la fe que nos demandan no tiene que ser grande, mediana, solo tiene que ser fe y eso basta para nuestro Dios. Amén. Así es fe, es fe en Dios. Es Dios quien inspira eso. Bueno, mis hermanos, gracias. Gracias por su participación. Y bueno, voy a orar para dar por concluida. Mientras más nos acercamos a Él, más se revela. Mi alma te alaba. Así es. Conocerle es amarle. Un coro muy viejo, un canto. Antes se hablaba de himnos y coros. Coros eran cantos más pequeños, de una sola estrofa. Y había la letra de uno de esos cantos. Conocerle es amarle. Amarle es servir. Y servirle da alegría de la vida al caminar. Conocerle es amarle. Amarle es servirle. Y servirle da alegría de la vida al caminar. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias por haber estado conectados y que esta palabra produzca mucho fruto en nuestras vidas. Oremos, la salvación es un regalo gratuito de Dios. Así es, Jenny, gloria a Dios. Padre Santísimo, gracias. Gracias por tu eterna salvación. Porque, Señor, tú nos diste esa medida de fe que necesitábamos para creer. Es por tu gracia, Señor. Por amor tú enviaste a tu Hijo al mundo. Y por eso tenemos hoy la experiencia de la salvación, de que somos salvos por fe. Y tú nos ayudarás y tú nos fortalecerás, tú nos ayudarás en el creer, Señor, para que por fe, oh Dios, podamos caminar contigo, podamos conocerte más en la intimidad, Señor. Revélate cada día en nuestras vidas. Tú te has revelado para salvarnos. Oh Señor, y que cada día podamos crecer, crecer en Cristo, permanecer en Cristo y caminar en la comunión con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los estudiantes de doctrina online. Bendice sus hogares, bendice su familia, bendice sus estudios, sus trabajos, sus emprendimientos. Bendice a mis hermanas que están a la distancia. Oh Señor, gloria a Dios, gracias por cada uno. Y que me pongo como un vaso, Señor, delante de ti, para que tú me uses para bendecirlos a ellos. Pero también, Señor, que esta enseñanza
porque tu palabra es espada de dos filos, pueda edificarme cada día y fortalecer. Y que todos, Señor, fortalecidos en Cristo, podamos cada día permanecer unidos en la fe, oh Dios, y que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida del don de Cristo. Gracias, gracias por tu buena palabra, por tu hermosa palabra. Gracias. Si hay alguno que esté enfrentando alguna situación de salud financiera o cualquier otra índole, yo te ruego, mi Señor, que tú le concedas la victoria en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Feliz noche. Amén, amén. Gloria al Señor. Felices y contentos en el Señor. Amén. Y en paz. Amén.